Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Me da mucho gusto saludarles. Quiero compartirles lo que está pasando en México, ya que muchas personas me han preguntado qué es lo que está pasando en tu país, que las noticias que llegan pues al exterior son fuertes, ¿no? Independientemente de los índices de violencia y de esta situación tan dolorosa que estamos viviendo en distintas entidades, hay algo que políticamente va a afectar durísimo a México para los próximos años si no se revierte esta situación. En México, mediante una tómbola, eligieron a las personas que van a perder su trabajo como magistrados y jueces en 2025 y en 2027. Este es el peor acto realizado en la historia universal del derecho. Precisamente el Día de la Hispanidad se destruyó la República Democrática de México, porque para que sea república y para que sea democrática debe haber tres poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Y aquí los tres poderes quedan en manos de un mando único, que es el régimen en el poder. Y mientras que en el Senado se rifaba la destrucción del poder judicial, el régimen fue a visitar Ciudad Nezahualcóyotl, donde vive más de 1 millón de mexicanos, entre indígenas, mestizos, de origen español y de otros orígenes. La señora Sheinbaum, presidenta de México, metió nuevamente el tema que duele a todos los mexicanos, este tema de exigir, pedir perdón, que España pida perdón a México. Eso nos duele mucho a los mexicanos que llegamos desde tiempos antiguos con Hernán Cortés, que nos hermanamos con los pueblos originarios, que hicimos familia y que hicimos México finalmente. Así, con esa exigencia se alimenta el odio y la fractura. Estos son los días más tristes de los últimos tiempos para la nación mexicana, que pierde su alma y su corazón. Y así se desfigura nuestra patria. El embajador de Estados Unidos en México ya advirtió que la destrucción del Poder Judicial afectará gravemente a las relaciones de Estados Unidos con México, nación que ha sido hasta ahora el primer socio comercial de Estados Unidos. Gobernantes audaces del centro y el sur de América, recordarán, adularon al régimen de México durante los últimos 6 años. Todo el tiempo decían que de López Obrador era uno de los mejores presidentes. Y adulándolo, lo animaron a independizarse de Estados Unidos de América. Todo esto forma parte de una transformación global. Le argumentaban que México era humillado por Estados Unidos, que había que descolonizarse, independizarse, y mientras tanto lo adulaban, porque pues el sugerir esto ameritaba una fuerte pues adulación y aplauso. Así que lograron su objetivo. México ya no es un país republicano, demócrata. Se parece mucho a una dictadura, a una autocracia. Y ahora quienes gobiernan las otras naciones del continente americano tienen el paso libre para aumentar su comercio con Estados Unidos. Les deseo lo mejor a esas naciones republicanas y democráticas con clara división de poderes. México ya no tiene madurez política, se nota, por ejemplo, en la tómbola para decidir quiénes pierden su trabajo en el 2025 y quiénes lo pierden en el 2027. Gente del Poder Judicial, jueces, magistrados, ministros. Ya no tienen solidez judicial, tampoco tiene identidad nacional. Desde el fondo de mi corazón agradezco que mi familia haya llegado con Hernán Cortés y que en todo momento y lugar se haya dedicado a promover y a vivir el amor de Dios trino y la justicia social. Así somos los mexicanos de origen, entre indígenas, mestizos y españoles. Ahora, por cosas ajenas a nuestro ser originario, estamos viviendo bajo el yugo de un régimen que no conoce ni comprende el amor entre indígenas y españoles de toda la vida mestizos en la nación mexicana, que se inauguró con ambos pueblos unidos. Hay que saber, y que lo sepa todo el mundo,
que la dictadura y el comunismo no tienen patria. Es un mal espíritu que se filtra por todos lados a través de personas con problemas de percepción de la realidad, megalomanía y egolatría. El 12 de octubre del 2024 jamás se olvidará, porque ese día se destruyó a la nación mexicana como república democrática y se convirtió en un pueblo sometido a un régimen que viola los derechos humanos, rifando la justicia y regalando dinero a seres humanos que merecen la dignidad del trabajo y no dádivas al garete con las que se sientan bajo amenaza, obligados a someterse a la dictadura. Fíjense, si tuvieran autoestima los mexicanos, no habrían idolatrado a ningún gobernante, no habrían elegido a una persona que no, como presidente, que no es indígena, ni española, ni mestiza. Las tres cosas son los mexicanos. Su nueva presidente exige a España que perdone deudas ya cobradas mediante la guerra de castas en 1847, cuando los indígenas masacraron a los españoles, y saldadas también con perdones implícitos entre tlaxcaltecas y aztecas desde hace muchísimo tiempo. Es evidente que México sigue sin conocerse a sí mismo, tiene baja autoestima y busca salvadores. El problema quizás es que a México le encanta mirar hacia afuera, le gusta el jardín de junto, va copiando por todos lados. Adoptó ideologías de Alemania, Rusia, Inglaterra y Francia. Se adhirió a actividades provenientes de Colombia, actividades peligrosas, y se quedó atrapado. Le encantan los dólares. Pero ahora copia a Venezuela y si se descuida comenzará a ser como Nicaragua. A México le gusta complicarse la vida, le cuesta trabajo aceptar lo simple y lo bello que es ser México, indígena, mestizo y español, profundamente cristiano y católico, trabajador y contemplativo, familiar y fraterno. México no es ni libertario ni comunista. México es sencillamente familiar, trabajador, alegre, cariñoso y solidario. ¿Por qué no acepta con sencillez su auténtica esencia? ¿Por qué copia ideologías extranjeras cuando tiene ideas y raíces? Esto tiene explicación en la masonería, en los franceses. Es la hermosa tradición como refugio de extranjeros en colonias de migrantes. Es que México es muy simple y cristiano, pero también, como ya dije, liberal. Las ideas de la masonería están por todos lados, pero el mexicano también es rebelde y sin embargo ahora se le ve muy dócil. ¿Qué le pasa a ese espíritu rebelde, creativo, intuitivo, entusiasta, emprendedor? ¿Cómo es posible que reciba tan fácilmente dádivas y que no tenga la ilusión de vivir trabajando y ganarse el pan con el sudor de su frente para ayudar a su familia? Además, hay que saber que el feminismo en México no es novedad, es nada más una copia de ideas extranjeras, porque en realidad las mujeres indígenas son súper matriarcales, lo mismo que las españolas. Entonces el matriarcado es propio de lo nuestro. Y las mujeres mayas copiaron eso del feminismo, más bien de las mujeres mayas copiaron lo del feminismo, las primeras mexicanas de origen español, así como que con más fuerza, porque aunque también el matriarcado está entre las mujeres españolas, en las mujeres mayas era fortísimo. Ellas eran las que hablaban con los caciques, que hablaban con los jueces de paz, en lugar de que hablaran los varones. Ellas eran las intercesoras entre su comunidad y los gobernantes. Entonces, en Yucatán se hizo el primer congreso feminista, de hecho. Cuando mencionan a las grandes mujeres de la historia de México, si se fijan, el 90% son gachupinas o son mestizas. No sean malos criticando a los mexicanos de origen español y mucho menos exigiendo a España que pida perdón, porque los que estamos aquí, aquí seguimos. Entonces, y somos pues todo México, ¿no? El 10% de la población es indígena, el, ¿qué será? El 60% somos mestizos,
y hay un 30% de personas de otros orígenes. México es alma indígena y corazón cristiano, pero adquirió mente masona. Es decir, que se aceptan todas las religiones, entran a sus primeros cursos, al final, como van tomando muchísimos cursos de esoterismo, filosofía, sofismas, o sea, de toda una combinación muy complicada, entonces algunos van perdiendo su identidad originaria, familiar, histórica, ¿no? Entonces, México es alma indígena, corazón cristiano, pero adquirió mente masona, digamos, a lo mejor ilustrada, de conocimiento universal o algo así, ¿no? Y el cuerpo, pues claro, en los últimos años, dado el sistema económico neoliberal a nivel global, pues es un territorio invadido, mancillado, vendido, concesionado. Pero esto es reciente, nada tiene que ver con la llegada de los españoles a las tierras americanas. Entonces, ¿cómo no va a ser México una rareza inentendible? Es más complejo de lo que podemos pensar. Ahora, también está saldada la deuda supuesta, la supuesta deuda de España con México y cobrada a la mala con la persecución religiosa. Entonces deberían medir sus luchas sociales y contenidos conceptuales porque ofenden a millones de mexicanos que por séptima y octava generación se quedaron a ser familia en esta nación y son parte intrínseca de mucho trabajo en conjunto con indígenas y mestizos. Y falta decir que los judíos en México, nuestros hermanos mayores en la fe, llegaron hace poco más de 100 años. Y lo que conocen como esencia cultural de México es la masonería, porque fueron los masones quienes les dieron la bienvenida y les acompañaron en el proceso de integración. Ya después han ido conociendo otras cosas, pero el primer encuentro es importantísimo, es como que lo que se queda en la memoria, ¿no? Y este es el caso de la familia de la presidenta de México, que llegó entre 1920 y 1940. Y entonces ella conoce a México así de experiencia de vida de 1900, de la primera etapa de los 1900 a la fecha y no de antes. Porque de antes hay muchas cosas que tenemos en nuestra carne, en nuestro ADN, en nuestra piel, en nuestras emociones. Muchas cosas que vinieron de nuestros ancestros indígenas, mestizos y españoles y que están en nuestro ADN y que además nos han sido narradas generación tras generación. Otra pregunta que nos inquieta a todos es ¿a quién le llama pueblo el régimen que controla hoy a México? Si es solo a indígenas y afromexicanos, si solo ellos son el pueblo, queda en evidencia que para sostener su discurso comunista necesitan confrontar a esa parte del pueblo con la otra parte mestiza y española y de otros orígenes, como si hubieran opresores y oprimidos, porque cuando se desbarata ese discurso y se comprueba en la realidad que en realidad juntos hemos hecho México y que somos hermanos, entonces se les acaba el discurso. Ellos necesitan tener opresores y oprimidos para poder eh, introducir el comunismo, ¿no? Pero pues eso es una fantasía, una imaginación. El problema ha sido de los últimos 30, 40 años con este acaparamiento de los bienes del subsuelo, etcétera, pero eso tiene que ver con la época contemporánea. Luego, en nuestro ADN lo que hay es amor entre indígenas, mestizos y españoles, porque somos uno, somos México. Y con todo esto espero que se note que hay quienes nos gobiernan que llevan muy poquito tiempo viviendo en México. 100 años es muy poco comparado con la historia de México, de todos los pueblos que vivieron antes de que llegaran los españoles y luego la comunión que hicieron españoles e indígenas y todo el México que hemos construido juntos. Es una larga y compleja historia como para que personas que llegaron hace 100 años
vengan a gobernar y a desbaratar nuestra unidad, ¿no? Fueron bienvenidos con todo amor y justicia, pero no para desbaratar nuestra historia indígena y cristiana. Esto hay que tomarlo en cuenta y hay que tener autoestima. Autoestima para defender México culturalmente, para defender nuestros valores mexicanos, la unidad nacional y para juntos defendernos de cualquier injusticia, por supuesto, pero todos juntos, que no nos separen. Ahora, ¿por qué ha sucedido esto? ¿No? Los 36 millones de personas que han estado del lado de este régimen, un poquito, pues con la necesidad de amor, de cariño, porque lo que les están dando es amor y cariño, además de dinero. El dinero que están dando con sus programas de becas y de todo eso, sobre todo estos cursos que dan a las bases de Morena, están transmitidos con mucho amor. Los da una argentina, entre otras personas. Es una argentina la que forma en ética y política a las bases de Morena. Por ejemplo, ella dice en sus cursos que hay que confiar, que es la primera base para que funcione el movimiento, ¿no? Confiar. Pero ¿cómo va a confiar uno si la palabra de Dios dice, maldito el hombre que confía en el hombre? Esto hay que tomarlo muy en cuenta y me atrevo a decirlo porque ella todo el tiempo, mientras da aparentemente conceptos filosóficos, éticos y políticos, está metiendo y metiendo y metiendo la palabra de Dios. Y entonces la gente, como México es cristiano, se siente, pues dice, bueno, esta gente es buena gente porque habla de la palabra de Dios, pero tendríamos que agudizar el oído del alma para reconocer, como las ovejas de Cristo, que reconocen su voz. Las ovejas de Cristo se dan cuenta de dónde viene de dónde vienen esas palabras repetidas de la Biblia, si vienen del corazón y la convicción, si vienen del mismo Dios o son una repetición para cautivar. Entonces, agudicen el oído para reconocer. Luego también esta persona les dice que hay que saber que el ser humano es incongruente, como si fuera una novedad, ¿no? Pero ella lo explica de tal manera que se entiende lo que ella quiere transmitir es que hay que tomar en cuenta, presupuestar que el ser humano es incongruente. Entonces hay que confiar, aunque el ser humano es incongruente, y pues confiar ahí en su grupo, en su movimiento, en sus autoridades, en el régimen. Aunque el ser humano es incongruente, ¿y qué le vamos a hacer, no? Como diciendo, pues no tenemos derecho a exigir congruencia, es un absurdo. Pues no, sí tenemos derecho y obligación de exigir congruencia y sobre todo nosotros tenemos la obligación de esmerarnos en ser congruentes. Luego dice que las leyes y las normas son el principio de la hipocresía, que hay muchas leyes y normas que todo eso en realidad para lo único que sirven es para que la gente sea hipócrita, ¿no? Que aparentan que cumplen las leyes, pero no las cumplen y que pues las leyes no son lo más importante, que sí son importantes, pero no son lo más importante. Ahora vamos a ir viendo cómo los va cautivando y los va, o sea, por lo pronto ya tienen permiso de ser incongruentes, ya tienen permiso de minimizar o disminuir el valor de la ley, de la reglamentación de la ley, de la norma, porque todo eso es principio para la hipocresía. Y la esperanza, ¿no? La esperanza de confiar. Confiar en las autoridades, confiar en el régimen, confiar en el movimiento. Luego, habla de la heteronomía como un valor superior al altruismo y a la caridad. Dice que la heteronomía es ponderar la voluntad del otro y la justicia del otro. O sea, no es pensar en uno, sino en el otro, en la voluntad del otro, en la justicia del otro. Y a propósito de eso le preguntaron, oiga, ¿y el fin justifica los medios? Porque ahora aprobaron una ley con los votos de 4 diputados que eran de otros partidos y a los que compraron para que votaran
Pues por estas nuevas leyes, ¿no? La de la militarización y la reforma judicial. Y entonces la profesora argentina que educa en ética y política a las bases de Morena dice, el fin justifica los medios solo como un aspecto de practicidad, porque el fin es el otro, y retoma el tema de la heteronomía que la exalta por encima del altruismo y la caridad, ¿no? Entonces dice del altruismo que son paliativos, que son nada más paliativos, pero que lo importante es la justicia en el otro. Por supuesto, todos queremos que haya justicia, pero no solo en el otro, sino en nosotros y en el bien común, que sea una vida justa para todos. Entonces, así ella disimula el tema de un mal medio para lograr un fin como un asunto de practicidad, que no hay que tomar mucho en cuenta ni darle mucha importancia porque en la mente y en el corazón está el otro, el pueblo. Y el pueblo, al hablar del pueblo y hablar de la reforma judicial, dice, en México hay 68 formas de ver la justicia y eso hay que tomarlo en cuenta. 68 pueblos indígenas, 68 formas de ver la justicia, las leyes solo son principio de hipocresía, tenemos que tomar en cuenta las 68 formas de ver la justicia y de aplicarla. Todos sabemos que los derechos humanos han avanzado muchísimo a partir de la ética, que trasciende los usos y costumbres, precisamente para analizar si aquellas prácticas de usos y costumbres son conforme a la ética, es decir, al deber ser. Si el ser humano tiene ciertas características, el ser humano es un ser viviente, un ser pensante, un ser libre, un ser creativo, un ser que tiene hambre, que tiene frío, ¿no? Un ser con necesidades, etcétera. Hay que darle lo que le corresponde, ¿no? La libertad de elegir, por ejemplo, y sucede entre los usos y costumbres en la aplicación de la justicia de 68 pueblos originarios, que son, en realidad son, bueno, yo tenía entendido que eran 10 millones de personas hace tan solo 6 años, ahora dicen que son 23 millones de personas. Pero este es un país de 130 millones de personas. El derecho es universal, el derecho ha ido madurando a lo largo del tiempo a nivel universal. Hay reglas del derecho, ¿no? Del derecho que están basadas en la ética precisamente. Entonces, si en un pueblo originario lo que hacen es amarrar en un poste, en un árbol a una persona durante 3 días como castigo, sin darle de comer, sin abrigarlo, sin permitirle ir al baño, sin dormir acostado y cobijado, 3 días amarrado a un palo, mientras la comunidad decide qué va a hacer con su vida, pues obviamente que eso nos habla de una omisión terrible a la historia universal del derecho, ¿no? Entonces, ella dice en sus cursos que hay que tomar en cuenta las 68 formas de entender la justicia y de aplicarla. Luego, también dice que sujeto, que hay una diferencia enorme entre objeto y sujeto. El objeto es una cosa y el sujeto es aquel que se sujeta a la voluntad del otro. Y que todos los miembros de esta base social a la que ella educa para el régimen, son sujetos que tienen dignidad de sujetos, pero explica que sujeto es sujetarse a la voluntad del otro. ¿Cuándo hemos visto eso, no? No puede uno sujetarse a la voluntad del otro, más que a la voluntad de Dios, única y exclusivamente a la voluntad de Dios. Luego, ya digo que critica el altruismo y la caridad como cosas incompletas, cuando caridad es el amor perfecto y eterno de Dios para todos y que vive en nuestro corazón a través de su espíritu y que nos ayuda a ser sabios para amar.
Y entonces, sin embargo, se contradice, critica el altruismo y la caridad y pondera el amor, ¿no? Como si amor y caridad no fueran sinónimos. Pero además dice que es un tema muy complejo el tema del amor y que lo que le falta a la oposición es amor, por ejemplo, ¿no? Que ahí los comentarios de la gente, pues sí, que hay mucha agresividad y tal. Bueno, lo que pasa es que el amor no necesariamente tiene que ver con las expresiones afectivas y emocionales de la gente, pero el amor siempre construye, no destruye. El amor es servicio, ¿no? El amor no usa a las personas. El amor jamás busca su propio interés ni usa a las personas. El amor no cobra lo que te da. El amor se te da y no te cobra. No te exige fidelidad, no te exige, o sea, no te exige que le dones tu voluntad, sino tu voluntad es solamente llamada a unirse a la voluntad de Dios, pero entre personas no podemos nosotros sujetarnos a la voluntad de otras personas, a menos que coincidamos en la voluntad de Dios. Entonces, también, bueno, pues les digo que habla de la transformación mundial, que cuesta mucho trabajo, que de lo que se trata es de que haya justicia, etcétera. Bueno, todos estamos de acuerdo con eso, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo con que nos vamos a conformar con que el ser humano es incongruente, con que las leyes son principio para la hipocresía y que no hay que darles mucha importancia, aunque son importantes, pero no tanto, con que yo voy a ponderar la voluntad del otro por encima de mi voluntad y la justicia del otro por encima de mi justicia, así, así como si fuera el ABC y algo inamovible, imposible. Es como pensar en bloque, ¿no? Esto sí, esto no. No puede ser, la vida es compleja y la vida se dialoga y la vida se camina y hay que llegar a acuerdos y hay que discutir muchas cosas. Entonces, y bueno, que sujeto es estar sujeto al otro, no puede ser. Y habla del pasado, ¿no? Y los otros y el futuro, ¿no? Si estoy sujeta a una historia, estoy sujeta genéticamente a quienes me dieron vida, eso sí, pero no es que esté sujeta, porque de ellos yo puedo analizar historias y seguir adelante. No, más bien es que es reconocer mi identidad histórica, importantísimo. Y si vamos a hablar de eso, hay que aceptar que nuestra identidad histórica es México-España. México-España, bendita sea la comunión entre indígenas y españoles que hicieron este mestizaje, ¿no? Y pues tenemos que respetar y amar a nuestros antepasados, que son indígenas, mestizos y españoles. Y los que llegaron recientemente a México hace 100 años, bienvenidos con todo el corazón, pero nadie, nadie, por más poder que tenga dentro del régimen o esté en la cúspide de este régimen que controla a México hoy, no tiene derecho a venir a destruir nuestra identidad. Ahora, también en estos cursos de ética y política que una argentina le da a las bases sociales de Morena, dice que hay palabras sucias. Por ejemplo, revolución, guerra y anarquismo. Imagínense, palabras sucias, revolución, guerra y anarquismo. Por supuesto, nadie quiere llegar a estos grados de inconformidad. Por cierto, que de la inconformidad dice que no se vale ser como los clientes inconformes, que no, que hay que argumentar y que hay que decir, pues aquí estoy yo, no como cliente inconforme, sino como una persona que siente el deber de aclarar algunas cosas y de expresar su punto de vista. Entonces, revolución, guerra y anarquismo. Dice que son palabras sucias, son cosas que suceden en la realidad cuando la política ha fracasado. Tenemos nosotros que estar mucho más atentos y no permitir que alguien nos dore la píldora para que esa persona o ese régimen o ese grupo logre sus objetivos.
Ahora, yo he sido como periodista y filósofa crítica siempre. El periodista y el filósofo no está para aplaudirle a nadie, está para hacer un análisis de la realidad, para proponer algunas ideas, ¿no? Yo por lo pronto, con todo lo que he visto en este régimen de 6 años a la fecha, es que parecía que todo iba muy bien, hasta que de repente quebraron la República Democrática de México con una reforma judicial, independientemente que también la militarización de la Guardia Nacional, pues es algo muy controvertido. Y las familias de México tienen que rescatar su máximo valor, que es la unidad familiar, hacerse responsables de la educación de sus hijos, del cuidado de la salud preventiva, mental, emocional y física, y seguir unidísimos a la fe, a ese estado en el que fueron llamados como hijos de Dios. En la religión en la que hayan nacido, fueron llamados a ser hijos de Dios, es decir, a vivir la caridad, la justicia, la verdad, el bien. Entonces, pongan muchísima atención. No somos, o sea, sujeto es ese ser libre que toma decisiones y asume responsabilidades. Sujeto no es el que está sujeto a otra persona o a un régimen. Y confiar, maldito el hombre que confía en el hombre. Así que bueno, ya les dije, las 68 formas de aplicar la justicia en México, según los 68 pueblos indígenas, están superadísimos a nivel mundial, porque no solamente pueblos originarios, sino a nivel mundial hay toda una historia del derecho, ¿no? Desde el derecho romano hasta la fecha, y cómo han ido mejorando y mejorando y mejorando para alcanzar la justicia. Por ejemplo, ahora los derechos humanos están insertos en las leyes. Entonces, por favor, cuídense mucho. El ciudadano debe ser un crítico, debe ser cumplir con sus obligaciones cívicas, pagar impuestos, estudiar, trabajar, cuidar a su familia, mantener limpia la ciudad, separar los residuos, reciclar, etcétera. Tiene que cumplir con sus obligaciones, pagar sus deudas, lo que sea, todo eso. Y luego estar muy atento a que el gobierno cumpla con, sobre todo, la constitución política, en este caso, mexicana, porque las leyes no puede ser que se consideren como principio de hipocresía, porque nadie las cumple. Las leyes son para cumplir. Las leyes existen porque al ver al ser humano que comete muchísimos errores, entonces se van marcando leyes como límites. Oiga, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer y esto no se puede hacer, ¿no? Y luego el decir que todo el mundo es incongruente y que pues así hay que aceptarlo, ¿no? Y menos en los gobernantes, ¿no? No se puede aceptar la incongruencia. Bueno, el ciudadano no es un aplaudidor del gobierno, el ciudadano es alguien que está atento al cumplimiento de las promesas que hace el gobierno, pero también atento a los valores fundamentales que nos han ayudado a llegar hasta aquí como nación y que no podemos permitir que se violente, porque son parte de nuestra identidad nacional, indígenas, mexicanos y españoles. Pásela bien haciendo el bien. Hasta la próxima.